Buenos días. Eh, Vamos a ingresar hoy a explicar el, la unidad número 10 del programa de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Particularmente, esta unidad está destinada al análisis de lo que genéricamente el artículo 75, inciso 23, señala como grupos vulnerables. Dentro de esos grupos vulnerables encontramos los pueblos indígenas por una parte, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes, que son los grupos que integran esta unidad. Simplemente recordar, a modo introductorio, que el carácter de grupos vulnerables, bueno, por un lado, ha generado desde la óptica constitucional la necesidad de respetar sus derechos y en la medida de respetarlos y reconocerlos, además dictar medidas positivas, de acción positiva. Y por el otro lado, en el sistema internacional de derechos humanos, se ha dado esencialmente a partir de la década del 60 en adelante, un proceso por el cual estos grupos vulnerables en distintas etapas han sido objeto de tratamiento por convenciones internacionales o interamericanas de derechos humanos en particular. El primer conjunto, digamos, de grupos vulnerables son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, en principio, han sido reconocidos como tales, es decir, como grupo vulnerable en reiterados fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se analizó en particular su derecho a acceso a lo que nuestra Constitución denomina propiedad comunitaria y que está incluida en otras constituciones, como en el primer caso contencioso que se dio fue contra el Paraguay. Pero hay todo un estudio en el cual se ha ido analizando, tanto en el sistema interamericano principalmente, el tema de la situación legal, la situación social de los pueblos indígenas. Esta situación que fue generando una lenta visibilización del problema, ya que durante muchas décadas en la Argentina, como pasa con muchos grupos vulnerables, en la práctica concreta son desconocidos, son negados, y como tales no son considerados en absoluto. Nuestra idea, hace 30 años solamente, para decir una fecha, era que la Argentina era un país con pocos pueblos originarios, con una cantidad mínima de ellos, y que realmente era una población que podía calificarse dentro del territorio nacional como insignificante. Bueno, esto con el tiempo, y sobre todo por el proceso de lucha y visibilización de los pueblos indígenas, nos dimos cuenta y tomamos conciencia de que hay varias provincias argentinas en las cuales, por ejemplo, para designar Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, donde la presencia de esos pueblos originarios y sus descendientes es sumamente importante desde el punto de vista poblacional, además.
Este proceso de negación, sobre todo, se instaló principalmente a partir del siglo XIX, ya que los pueblos indígenas representaban de algún modo la barbarie y además representaban un obstáculo para el desarrollo, el desarrollo económico capitalista. Y es por eso de que en la Argentina hubo 3 campañas al desierto, una en 1820 durante la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Martín Rodríguez, otra en el interreño que va entre la primera y segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas, encabezada por que amplió los dominios, digamos, hacia el sur, y finalmente la campaña, lo que se conoce como la campaña al desierto, de 1879, llevada por Julio Argentino Roca. La denominación, es decir, la denominación de campaña al desierto, de por sí contiene esta idea de negación. Es decir, no había nadie, era conquistar el desierto. En el desierto no hay nadie, no vive nadie, no existe nada. Y además la política, sobre todo, se manifestó durante ese periodo de eliminación de todo precedente de su existencia territorial. Eso es lo que se procuró. Por ejemplo, algo que está sucediendo en esta última etapa, en estas últimas décadas en la Argentina, es que muchos de los restos de integrantes de esas poblaciones indígenas estaban en el museo, por ejemplo, en el Museo Nacional de La Plata, y comenzaron a ser restituidas a esos pueblos originarios. Es decir, justamente esta una idea que marca claramente este sentido político de negación. Esto hacía que en nuestra propia Constitución Nacional solamente hacía referencia a esos pueblos indígenas, indicando, digamos, la evangelización como objetivo. Es decir, nuestra Constitución establecía ese principio, entendiendo que el concepto de evangelización, que de alguna manera era una rémora de la colonización. Basta recordar que uno de los instrumentos, digamos, la cruz fue uno de los instrumentos fundamentales del proceso colonial. Y evidentemente la evangelización continuó siendo, digamos, un proyecto, a pesar de que hubo un proceso en la Argentina, sobre todo en la primera década, que va entre 1810 y 1819, donde a su vez a esos pueblos indígenas se les reconocieron derechos. Los primeros, ya en 1811, a partir de la campaña al Paraguay, llevada adelante por Manuel Belgrano, es uno de los primeros precedentes, pero luego se dictaron normas que limitaban las obligaciones de pagos de cargas e impuestos por los pueblos indígenas, y limitando también las formas de explotación a las que eran sometidos. Y la última referencia, digamos, precedente constitucional que hace referencia a los derechos de estos pueblos es el proyecto constitucional de 1819, que a pesar de ser un proyecto unitario, planteaba esta situación. A partir de 1820 comienza esta vuelta de hoja y este cambio respecto a la consideración de esos pueblos. Es decir, que originariamente el proceso emancipador procuró incluir como personas y reconociendo derechos a esos pueblos indígenas. Pero a partir de 1820 en adelante fue
combatirlos como representación del salvajismo. Y finalmente de lo no humano. Esta situación, que vuelvo a insistir, se va a revertir en estas últimas décadas en la Argentina, es la que va a motivar la inclusión de un conjunto de derechos de estos pueblos indígenas en la Constitución reformada de 1994, en el artículo 75, inciso 17. Lo primero que hace referencia nuestra Constitución, en el referido inciso, es reconocer la precedencia étnica de estos pueblos indígenas. Esto evidentemente representa un reconocimiento constitucional en el sentido de que nunca América Latina o América del Sur o el territorio de lo que hoy es la República Argentina fue un desierto. Existieron pueblos indígenas que precedieron el proceso de conquista, de colonización y luego conquista a través de las distintas campañas al desierto. Luego, el párrafo siguiente, el inciso 17, ya hace referencia al concepto de comunidad. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, porque este cambio de la Constitución, es decir, porque por un lado se habla de pueblo en el primer párrafo y luego se habla de las comunidades. Bueno, el fundamento central es que el concepto de comunidad integra a ese pueblo dentro de un estado determinado. Es decir, si ustedes recuerdan, una base fundamental, digamos, del concepto de estado, ¿cuáles son los tres componentes? Población, territorio, soberanía. Entonces, pueblo, si uno considera pueblo a una determinado conjunto de personas, lo considera integrante de un pueblo, eso puede dar origen a la posibilidad de que se constituya en un Estado independiente. El ejemplo más claro, siempre, digamos, los judíos se reconocieron como pueblo judío, y en última instancia, la preexistencia como pueblo dio lugar, entre otras razones, pero por lo menos desde el punto de vista técnico-político, a la constitución del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque había un pueblo que se reconocía como judío. Entonces es por eso que la Constitución luego abandona este concepto de pueblo, porque bueno, lo que procura es integrar a esas comunidades indígenas dentro de la estructura del Estado argentino. Pero la Constitución enumera, si bien está en la parte orgánica de la Constitución y donde lo que se hace es habilitar al Congreso a dictar determinadas normas vinculadas con los derechos de las comunidades indígenas, lo cierto es que la enumeración de esos derechos constituyen de por sí una novedad dentro de nuestro texto constitucional. En la referencia específica, porque siempre insisto en esto, las convenciones internacionales de derechos humanos hablan de toda persona. Toda persona tiene derecho. Entonces, evidentemente que si uno analiza la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí no se admite ninguna exclusión. No dice excepto los niños, excepto los pueblos indígenas, excepto los adultos mayores. No, dice toda persona. Es decir, un integrante de un pueblo indígena, un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, ellos son personas y por lo tanto están alcanzados por esos dispositivos. Pero lo que ha sucedido es que la costumbre jurídica dominante ha sido
adversa a la consideración, y la actividad social, ¿no? Es decir, la práctica social de exclusión, discriminatoria, etcétera, bueno, justamente ha sido negando estos derechos. Es por ello que la inclusión en el artículo 75, inciso 17, de esos derechos enumerados tiene una gran trascendencia y un indudable impacto en la parte dogmática de la Constitución, a pesar de su inclusión en la parte orgánica. ¿Qué dice el artículo 75, inciso 17? Bueno, reconoce en principio el derecho a su identidad, es decir, que se le reconozca a la identidad como comunidad indígena. Esto es una cuestión fundamental porque se asocia con otro concepto del derecho internacional de los derechos humanos, que es el concepto de minoría. Es decir, la minoría no es una minoría numérica, es una minoría social, cultural, en el sentido de que la cultura dominante, y hablamos de cultura en todo sentido, es decir, la cultura jurídica, la cultura política, la cultura desde el punto de vista social, religioso, etcétera, dominante, es distinta a la de ese grupo minoritario, es diferente a ese grupo minoritario. Por lo tanto, el que se reconozca la identidad de las comunidades indígenas, evidentemente esto refuerza el reconocimiento como una minoría dentro del Estado argentino. El segundo elemento que se asocia con la explicación que di hasta ahora, es decir, de inclusión dentro del Estado de las comunidades indígenas, es educación bilingüe. Es decir, que la educación que reciban estas comunidades sea una educación bilingüe. Esto tiene una importante trascendencia. Una de las formas de extinción, de alguna manera, de las comunidades y de las minorías es justamente, bueno, desconocerles su idioma, desconocerles su religión, desconocerles su forma propia de organización social. Entonces el idioma es una parte fundamental de la identidad, constituye un elemento básico de la identidad. Y además, en general, en lo que se refiere al menos en las comunidades indígenas del Estado argentino, es la forma de transmisión cultural a las futuras generaciones de esas mismas comunidades. Es decir, esas comunidades no tienen un lenguaje escrito propio, sino lo que tienen es un lenguaje oral. Eliminar el lenguaje oral es una forma de perder la relación, perder el vínculo entre los propios integrantes de la comunidad. Entonces, el hecho de que tenga que respetarse su identidad y tenga que respetarse, por otra parte, una educación bilingüe que mantenga su identidad idiomática como una de las estructuras básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental en este sentido. Y después, esa educación tiene que ser intercultural, justamente procurando ese proceso de integración. Es decir, que las raíces propias de esa comunidad no se pierdan, no se sustituyan por la cultura dominante. Y ahí que resulta de mucha importancia esta definición constitucional de que la educación tiene que ser bilingüe e intercultural. Reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, es decir, que sus comunidades puedan ser reconocidas con personería jurídica, porque la personería jurídica permite interactuar también, interactuar con los poderes públicos, interactuar socialmente, desde la perspectiva jurídica dominante.
y luego la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Dice, por un lado, o si no, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Entonces, una cuestión que sí ha sido una cuestión que ha generado, vuelvo a insistir con lo que dije inicialmente, cuestiones contenciosas en el sistema interamericano y la resolución de reiterados precedentes de la Corte Interamericana con el reconocimiento de la propiedad comunitaria. Hay dos formas de reconocimiento de esta propiedad por parte del Estado. Primero, en relación a la posesión y propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan. Esto ha sido motivo también de una interpretación por parte de la Corte Interamericana que ha excluido esta idea, es decir, que tradicionalmente ocupan, de la idea de posesión, entendida como la posesión dentro de nuestro sistema jurídico occidental. Es decir, en nuestro sistema jurídico, la posesión que representa, bueno, la ocupación efectiva de un fondo. Es decir, yo tengo posesión, como se dice, en la medida en que ocupo efectivamente ese fondo. Bueno, la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho es el concepto de que tradicionalmente ocupan. Es decir, que es la tradición cultural propia de esa comunidad la que genera el principio de posesión y el derecho a la propiedad comunitaria. Entonces, en reiterados fallos, la Corte Interamericana ha dicho que, que hay que distinguir la posesión occidental, es decir, ocupación efectiva, de lo que se denomina la ocupación tradicional conforme la propia cultura, conforme la propia cosmovisión de esa comunidad indígena, que en definitiva puede seguir manteniendo una relación cultural con su tierra sin ocuparla efectivamente. Esta interpretación es una interpretación que, digamos, en el sistema interamericano de derechos humanos, aplicando estas normas constitucionales a las que nos estamos refiriendo y que no son exclusivas de la Argentina, están en otros países de América Latina, es que la tradición de la ocupación la ubican dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 21 de la Convención, en el uso y goce, en garantizar el uso y goce de la propiedad. Ahí es donde se ubica, digamos, el principio de propiedad comunitaria y esta interpretación. Por lo tanto, si bien, por ejemplo, cuando se elaboró el anteproyecto del Código Civil y Comercial, se incluyó el tema de la propiedad comunitaria dentro del contexto de la posesión, es decir, de nuestro sistema civil. En realidad las comunidades indígenas argentinas rechazaron enérgicamente esa posibilidad y por dicha razón se excluyó la propiedad comunitaria del tratamiento en el Código Civil y Comercial, posteriormente sancionado por el Congreso Nacional. Y un artículo complementario sostiene de que va a ser objeto de una ley especial, tratamiento de una ley especial, porque justamente aparece este conflicto entre qué da origen al derecho de la propiedad. Bueno, nuestro sistema es la posesión efectiva. Yo puedo tener posesión sin título y si tengo posesión pacífica de un fondo por un determinado tiempo,
puedo adquirir título. En cambio, en el sistema de interpretación de la Corte Interamericana, tradición significa propias costumbres, cosmovisión de esa comunidad con relación a la tierra. Y en última instancia esto tiene un sentido, además histórico, además de jurídico, porque en realidad esas comunidades fueron expulsadas, y en gran medida muchos de ellos lo siguen siendo, expulsadas de las tierras que ocupan por medio de la fuerza. Es decir, que evidentemente entonces terminaría dando razón, digamos, a quien expulsa y ocupa por medio de la fuerza esas tierras, que es un poco la realidad dominante en América Latina. Con lo cual, evidentemente, el reconocimiento de la propiedad comunitaria que hace el 75, inciso 17, como derecho de esas comunidades es evidentemente una diferencia con la propiedad privada reconocida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, tal cual ya nos hemos referido en clases anteriores cuando analizamos el tema de la propiedad en la Constitución Nacional. A su vez, el constituyente fijó una serie de límites a esa propiedad. Eso también ha generado algún grado de discusión. Esas limitaciones es que esas tierras no son enajenables, es decir, no se pueden vender, ni se pueden gravar, es decir, que no se pueden hipotecar, por ejemplo. La razón por la cual el constituyente fijó esas limitaciones tiene que ver con que esas tierras no son propiedad individual, como es nuestro sistema de propiedad liberal del artículo 17 de la Constitución Nacional, sino que justamente, como bien lo define la Constitución Nacional, son propiedad comunitaria, es decir, son propiedad de toda la comunidad. Con lo cual se pretende proteger a toda la comunidad frente a la posibilidad de su enajenación, por ejemplo, en el marco del reconocimiento de la personería jurídica, porque sabemos perfectamente que para que aún esa comunidad tenga un reconocimiento de su personería jurídica y su personalidad jurídica, bueno, debe tener una determinada forma de organización. Entonces, lo que se procura es evitar que en el marco de esa organización, bueno, se decida desprenderse de esa propiedad en fraude al interés de la comunidad. Esa es la razón. Hay algunos constitucionalistas, como la doctora Geli, por ejemplo, que se mostró opuesta en la medida en que sostenía que esa limitación, si bien podía tener un sentido protectivo, por otro lado excluía esa propiedad de la posibilidad de obtener créditos para el desarrollo o la explotación de esas tierras, ¿no? Créditos bancarios, por ejemplo, que requieren de una garantía real, y como no se puede gravar esa tierra, evidentemente no hay acceso a esos créditos. Pero lo que ha hecho primar el constituyente, a mi entender, es la protección efectiva del carácter comunitario de esas tierras. Y esa es la razón misma de esas limitaciones que ha incorporado el 75, inciso 17. Después dice, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Esta cuestión es importante en la medida, sobre todo, de la protección de los recursos naturales.
una, un tema que se ha instalado en el sistema internacional de protección de derechos humanos como derecho de estas comunidades en el marco de la protección de sus derechos naturales es el derecho a la obligación a consulta por parte del Estado. Es decir, que el Estado, si el Estado pretende realizar determinadas obras que pueden afectar el ámbito natural, entonces eso obliga a consultar a esas comunidades sobre su aceptación o no. Y este derecho de consulta, que tiene que ver con esta idea de participar en el proceso de gestión de esos recursos, tiene que ver también con la relación particular y específica que generalmente estas comunidades tienen con la naturaleza, con el medio ambiente en el que habitan. Hay que señalar también, un poco acompañando esta idea que he expresado en último término, que en materia de propiedad comunitaria, la Constitución establece que si no son las tierras que tradicionalmente ocupan, deben ser otras aptas para el desarrollo humano. Recuerden ustedes que en principio, cuando hablamos de que sean aptas para el desarrollo humano, tiene que ver con la definición de sustentabilidad que vimos en el artículo 41 de la Constitución Nacional al hablar del tema de medio ambiente. Es decir, que esas tierras tienen que ser tierras aptas para el desarrollo, que en el caso particular de las comunidades indígenas deben ser tierras aptas para su desarrollo, respetando sus tradiciones culturales, ¿no es cierto? Es decir, con lo cual el ámbito natural que eventualmente se les otorgue como alternativa a la primera posibilidad debe ser adecuada para el desarrollo de esa tradición cultural y tradiciones sociales propias de esa comunidad. Por otro lado, lo que se pretende fundamentalmente también es romper con una tradición que sobre todo ha tenido un gran desarrollo en los Estados Unidos frente a los pueblos originarios, que son lo que se llaman las reservas, es decir, colocar a esas comunidades dentro de un territorio determinado que generalmente no guardaba ninguna relación con sus costumbres, con sus hábitos, etcétera, y además que eso se constituye en un ámbito de control y de encierro, ¿no? Es decir, que con lo cual esas tierras tienen que entregarse en propiedad y a la vez deben reunir estas características. Pero bueno, el Estado tiene dos mecanismos, o otorga esas tierras tradicionalmente que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, u otras aptas para el desarrollo humano. Son las dos alternativas que a la vez la propia Corte Interamericana ha ratificado como las posibilidades del Estado, ¿no? Propias del Estado. Lo último es que las provincias pueden ejercer en forma concurrente estas atribuciones, es decir, que justamente es una de las funciones concurrentes, ¿no? Es decir, legislar en las materias que hemos visto hasta acá. Es decir, que en materia de competencia, legislar sobre estos derechos de las comunidades indígenas es tanto atribución de las provincias como atribución del Estado Nacional. Es concurrente, es una función concurrente entre Estado provincial y Estado nacional. Lo importante, evidentemente, del inciso 17 del artículo 75 es justamente el reconocimiento de estos derechos que estaban total y absolutamente
ausentes en forma específica del texto constitucional. Vuelvo a insistir acá que el sistema jurídico en realidad no tiene exclusiones específicas, pero la práctica ha hecho de que, tanto jurídica como social, que terminen siendo sectores excluidos, sectores vulnerables. Y es por eso que se hace necesario de dispositivos específicos que protejan o refuercen, mejor dicho, la titularidad de derechos. Y en el caso particular de las comunidades indígenas, en particular en relación con el tema de su derecho a la propiedad, que le da una especificidad que no tiene, digamos, nuestra constitución histórica y que de ninguna manera reconocía en forma explícita y diferenciada. Además, digamos, de las comunidades indígenas y su reconocimiento en el artículo 75, inciso 17, de un número determinado de derechos que, vuelvo a insistir, no son excluyentes de otros, es decir, no quiere decir que no hay derecho a la educación, a la salud, en términos generales, o a la vivienda, etcétera, sino que lo que hace el constituyente es abordar algunas particularidades propias de, en particular, al reconocimiento de su identidad, a la educación bilingüe e intercultural, a la propiedad comunitaria y a la gestión de los recursos naturales, ¿no? Pero no quiere decir que solo tienen esos derechos, sino que el constituyente se ha detenido en el análisis de algunas situaciones particulares de los derechos en general de los cuales son titulares. El segundo grupo vulnerable al que nos vamos a hacer referencia es a niños, niñas y adolescentes. Esto también está muy fuertemente arraigado, no solamente por una cuestión de productividad del sistema, ¿no?, en el cual tradicionalmente, había los ejemplos de la primera revolución industrial, sobre todo en la explotación, es decir, el niño, quién sabe, de 12 años en adelante, trabajaban en fábricas, en condiciones inhumanas, en largas horas de trabajo, etc. Este proceso fue generando, digamos, una legislación en principio protectiva de los niños y de las niñas y adolescentes en esta materia, por ejemplo, sobre los comienzos, las primeras décadas del siglo XX, en el cual se van a poner límites de edad, o se van a poner determinadas condiciones especiales en los casos en que ese derecho a trabajar se admitía. Pero en general, desde una perspectiva, digamos, productiva capitalista, es decir, el niño, niña, adolescente, digamos, no es productivo, digamos, no produce. Y como consecuencia de ello, en general, era un sector que estaba total y absolutamente secundarizado en la consideración del Estado. El otro elemento fundamental es que la tradición jurídica argentina y en general occidental, en América Latina, es que esos niños, niñas y adolescentes no tenían voz propia, es decir, estaban bajo representación legal de los padres, es decir, el régimen de la patria potestad. Y salvo determinada legislación de excepción, que por ejemplo antes, es decir, estamos hablando de una legislación que inicialmente establecía en los 21 años la mayoría de edad, ¿no?
en que había la situación, digamos, emancipadora por voluntad de los padres, que lo podía emancipar, o por medio del matrimonio, es decir, que se podía contraer matrimonio, si bien con requerimiento de autorización, etcétera, pero se puede contraer matrimonio, digamos, con una edad menor en ese momento. Bueno, si se contraía matrimonio, había una emancipación consiguiente, es decir, se salía del régimen de patria potestad. Pero mientras estaba dentro del régimen de patria potestad, es decir, el niño, niña y adolescente no tenía voz propia. Dependía de la voluntad de sus representantes, que en definitiva decidían sobre su educación, decidían sobre su orientación, digamos, religiosa, etc. Bueno, todo eso quedaba en manos de sus representantes legales, es decir, en este caso, principalmente de los padres. Bueno, esa situación de incapacidad, justamente, bueno, también colocaba a los niños, niñas y adolescentes en una situación jurídicamente disminuida. Por lo tanto, la Convención de Derechos del Niño, primero la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño en 1959 y luego la Convención de Derechos del Niño en 1989, bueno, rompieron con esa tradición jurídica. Es decir, el niño es titular de derechos. Niños, niñas, adolescentes son titulares de derechos, entre los cuales está el derecho a tener una religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación. Es decir, hay toda una serie de derechos que en general en la tradición jurídica occidental eran reconocidos a las personas mayores, de las cuales a partir del sistema internacional y de la Convención de Derechos del Niño de 1989, todos los niños, niñas y adolescentes son titulares. Entonces, esto representó, digamos, un verdadero cambio desde el punto de vista jurídico, transformando algo que pareciera inicialmente paradójico, pero que el niño, niña y adolescente son titulares de derechos. Hasta ese momento, bueno, eran objeto de la voluntad de sus representantes. Esto se trasladaba también al ámbito del derecho, al ámbito jurídico, aun cuando se discutían sus propios derechos e intereses. Por ejemplo, tenencia, por ejemplo, en un caso de divorcio, tenencia, con quién va a permanecer el niño y el adolescente, así que con su padre y con su madre, régimen de visitas, de qué manera uno de los integrantes va a poder visitar al otro, es decir, va a poder visitar a su hijo, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se resolvía sin escuchar para nada al sujeto básico que iba, digamos, a soportar las consecuencias de esa resolución, con quién iba a tener que vivir, de qué manera se tenía que ver con el otro padre o madre, con el no conviviente. Bueno, todo eso afectaba a su vida, pero él estaba totalmente ajeno al debate y en general otra situación que se daba es que quien representaba sus intereses, bueno, una asesora de incapaces, una funcionaria judicial que en muchas ocasiones la lógica era que no tomaba contacto directo con ese niño, con esa niña adolescente, sino que simplemente volcaba, digamos, su propio punto de vista conforme su experiencia. Esta situación, por supuesto que la Convención de Derechos del Niño la revierte absolutamente, ¿no? Es decir, en una dirección de 180 grados, en el sentido contrario de lo que era la situación dominante. Indudablemente, esto generó un proceso que lentamente se fue incorporando en los ámbitos jurisdiccionales, que no fue
una cuestión inmediata. La Argentina ratificó la Convención de Derecho al Niño al año siguiente, en 1990, y a partir de 1994 tiene jerarquía constitucional, pero a pesar de eso la convención no fue de acatamiento inmediato, fue un proceso, muchas veces, bueno, porque uno de los derechos fundamentales que establece la Convención de Derechos del Niño es lo que se denomina el derecho a ser oído. Es decir, el derecho de todo niño donde se va a resolver administrativa o judicialmente sus derechos e intereses, tiene que ser oído. Y por supuesto que la Convención de Derechos del Niño fija un principio de que es en relación al proceso de madurez de ese niño, niña o adolescente, lo que va a representar, digamos, esa posibilidad concreta. Pero además del derecho de ser oído, que por supuesto a mayor nivel de desarrollo, mayores posibilidades de expresar argumentativamente una posición, indudablemente, los funcionarios judiciales tienen la obligación no solamente de oír, tienen la obligación de resolver en relación a lo que se les ha planteado. Es decir, si están de acuerdo, ¿por qué? Si están en desacuerdo, ¿por qué? No basta, no es simplemente una formalidad ser oído y después, bueno, ya está, las cosas siguen. No, es ser oído como un planteo concreto al órgano jurisdiccional a fin de que conforme eso se pueda producir justamente un fallo, una resolución que sobre la base de lo dicho, bueno, desestime o acepte en forma fundada lo que se ha planteado por el niño, niña y adolescente en su momento. Es decir, que es una cuestión que no es solamente una formalidad, es una cuestión que impacta, digamos, en el proceso jurisdiccional propiamente dicho y en la sentencia final. Bueno, esa situación que a la vez, al hacerlo al niño titular de derechos, ya lo vimos, por ejemplo, cuando analizamos el tema de la objeción de conciencia, digamos, un adolescente de 14 años o de 16 años que dice soy testigo de Jehová y no me quiero hacer una transfusión de sangre, tiene todo el derecho, como si fuera un adulto, porque es titular del derecho a la libertad religiosa y de pensamiento. Por lo tanto, es una situación que no se puede descartar, es decir, en la cual el juez deberá analizar si esa opción se lleva adelante con la madurez suficiente, pero nada más. Pero después, si considera de que la opción es una opción madura, seria, etcétera, tiene que obrar en consecuencia como si se tratara de una persona adulta. Es decir, este es el impacto que la convención tiene. Una situación donde también se ha desarrollado mucho, no solamente en la Convención de Derechos del Niño, sino también a través de otras disposiciones del sistema internacional, como son las reglas de Riad, por ejemplo, de Naciones Unidas, es la cuestión penal. Cuando y la determinación, digamos, de responsabilidad penal y en qué forma o en qué condiciones se establece. Bueno, la Convención de Derechos del Niño define la necesidad de que la legislación debe establecer una edad de inimputabilidad. No establece una edad fija, digamos, pero sí establece la necesidad de que la legislación debe regular una edad de inimputabilidad. Esto es una primera cuestión. La segunda cuestión es que en general el sistema penal
eh, carecía, digamos, de las garantías procesales suficientes. El juez responsable de un menor, tanto en materia penal como asistencial, era exactamente el mismo, y generalmente se transformaban las causas penales en cuestiones asistenciales, en temas asistenciales, porque evidentemente en muchos casos la comisión de un delito tiene que ver con una situación de abandono, de precariedad familiar, etcétera, económica, tiene que ver con otros contextos, digamos, también sociales, urbanos, etcétera. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Y bueno, fijaban medidas asistenciales, colocaban a esos niños, niñas y adolescentes en instituciones de menores y los mantenían ahí en una forma este, casi indefinida, en la medida en que quedaba la voluntad de ese juez decidir si las condiciones se habían modificado o no se habían modificado. Esta es una cuestión. Hoy por hoy, justamente, la Convención de Derechos del Niño establece la prioridad de la responsabilidad familiar y subsidiaria de la responsabilidad del Estado. Es decir, que las acciones del Estado deben estar destinadas a fortalecer el rol de la familia y no a sustituirlo. Este es un punto fundamental también. Es decir, que el Estado, si desea intervenir, no es para excluirlo, que eran los sistemas, digamos, protectivos tradicionales de principios del siglo XX. La primera ley de menores de la Argentina es de 1919, por ejemplo, donde la idea era, bueno, lo protegemos excluyéndolo del ámbito conflictivo en el cual se encuentra. Entonces eran lo que eran las famosas instituciones de beneficencia que generaban un sistema de protección que en última instancia sustituían a la familia. Bueno, la Convención de Derechos del Niño revierte esta situación absolutamente. Establece claramente la responsabilidad familiar, en primer lugar, y luego subsidiariamente el Estado. Con lo cual el rol del Estado no está para sustituir a la familia, sino para generar las condiciones que permitan fortalecer su rol. Este también es un cambio importante. Y a la vez, además de ello, la Convención establece la necesidad del respeto de las garantías procesales básicas en una causa judicial. Y esto ha hecho que principalmente, digamos, los sistemas penales incorporaran las reglas propias del sistema penal de mayores, es decir, que hubiera defensas oficiales destinadas a estos menores que pueden ser llevados a juicio, es decir, mayores de 16 años que cometen un delito pueden ser llevados a juicio. Bueno, estos procesos deben estar acompañados de todas las garantías judiciales propias de los mayores y por lo tanto deben fenecer con una sentencia que establezca la culpabilidad o la inocencia, pero no mantener a la persona, a ese niño, separado de su grupo familiar en forma indefinida por razones asistenciales. La Convención de Derechos del Niño, además, de un modo claro, distingue los aspectos, digamos, de infracción a la ley penal con los temas asistenciales, estableciendo de que los primeros son de ámbito judicial, los segundos son de ámbito administrativo. Es decir, que si hay un conflicto asistencial, este conflicto asistencial debe ser resuelto administrativamente, en principio, sin recurrir a la judicialización. Esto tiene que ver con otro aspecto que también, en general, es también aplicable al derecho penal de mayores.
es decir, el tema de la selectividad y el control social que se termina generando sobre esos grupos humanos. Es decir, en la tradición jurisdiccional anterior, por ejemplo, bueno, un juez asistencial, una vez que intervenía, luego controlaba el funcionamiento a posteriori de ese grupo. Entonces se transformaba en un agente de control social sobre el funcionamiento de esa familia, obligándolo a llevar adelante determinadas medidas, tratamiento, asistencia, bueno, toda una serie de controles que se llevaban adelante desde un ámbito jurisdiccional. Es por eso que la convención marca esto sobre todo dentro del campo administrativo, para no generar este proceso también de estigmatización social que generalmente produce o producía en el pasado el sometimiento a la autoridad jurisdiccional. Por otro lado, en materia penal existe una limitación a la aplicación de la cadena perpetua, por ejemplo, como penalidad, porque justamente el objetivo del sistema penal de menores, que lo es también el de los mayores, pero con mucha más razón respecto a los menores, es, bueno, su resocialización, su recuperación social. Y por ende, evidentemente, ese objetivo no se logra a través de una condena de esta naturaleza. En este caso hubo una etapa en la Argentina donde hubo una serie de cadenas perpetuas que se aplicaron y que el caso fue llevado al sistema interamericano de protección y evidentemente se consideró que vulneraba la Convención Americana, el artículo 19, y las previsiones que sobre esta materia tiene la Convención Internacional de Derechos del Niño. Con lo cual el impacto es sumamente importante en esos sentidos, pero además porque se abordan distintas situaciones propias de este grupo vulnerable, como es una situación que cada vez se ha vuelto más ordinaria, que es el hecho de que uno de los padres que ejerce la tenencia se vaya a vivir a otro país, ¿no? Entonces el contacto puede verse entorpecido. La Convención de Derechos del Niño aborda esta cuestión y no solamente establece el derecho al contacto, sino además establece la obligación por parte de los estados partes de facilitar el mismo, aún en los casos en que eventualmente existieran restricciones internas. Es decir, que el Estado debe ser un instrumento de facilitación de ese contacto y no de limitación o de entorpecimiento. Esas situaciones están abordadas en la Convención de Derechos del Niño en particular, por ejemplo. También la prohibición de toda forma de explotación. Es decir, la Convención no solamente habla de la explotación en el trabajo, la prohibición de la explotación en el trabajo y la explotación sexual, por ejemplo, sino de toda otra forma de explotación, genéricamente. Entonces, esto también establece un dispositivo que justamente pretende poner límite a estas situaciones que no son tan excepcionales, sino que uno permanentemente advierte vinculado con la explotación laboral y también con la explotación sexual o explotación de género. Entonces la convención ha sido un instrumento que verdaderamente revolucionó el orden jurídico dominante y generó la necesidad de nuevas prácticas. También vimos, además del derecho a ser oído, que la Convención de Derechos del Niño, al referirse al derecho a la vida,
afirma de que el derecho a la vida es o está vinculado no solamente con la subsistencia, sino también con el desarrollo del niño. Es decir, que proteger la vida de un niño, niña o adolescente no es exclusivamente, bueno, que pueda sobrevivir, sino de generar condiciones que favorezcan su desarrollo en términos integrales, ¿cierto? Esto también es una característica particular, ¿eh? Una característica particular de la Convención de Derechos del Niño. También creo que lo dije, pero lo reitero acá cuando hablamos del tema del principio de no discriminación, la Convención de Derechos del Niño entiende que son discriminaciones contra el niño, niña o adolescente las conductas discriminatorias contra sus padres, por ejemplo. Es decir, hace extensiva la prohibición de la discriminación, no solamente sobre el niño ni el adolescente, sino también con respecto a los padres. Es decir, que no es, uno puede ser, digamos, un niño, niña, adolescente puede ser sujeto de conductas discriminatorias, no directas, sino en forma indirecta, si sus padres sí lo son. Y este es un concepto extensivo que justamente la Convención de Derechos del Niño contiene. Por otro lado, la Convención de Derechos del Niño tiene incluido un principio que tiene que ver con el interés superior del niño, es decir, que los conflictos deben ser resueltos conforme el interés superior del niño. Este es un dispositivo que se incluyó también en reformas anteriores a la última en el Código Civil, vinculada con frente a determinados conflictos entre niños, niñas y adolescentes y adultos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, digamos, más común en los casos de divorcio, lo que era anteriormente la separación personal, de que los conflictos tienen que ser resueltos pensando en el interés superior del niño. Así que es lo más conveniente para el niño por sobre los intereses particulares de los adultos. Entonces, este también es un principio que está en la Convención de Derechos del Niño, ¿no? El interés superior del niño en la decisión de los conflictos que lo involucran, frente a los intereses de los adultos que están en juego dentro de un determinado conflicto. Bueno, para cerrar la clase de hoy vamos a referirnos a un tercer grupo, que es el tema de la mujer. La mujer es considerado, digamos, un grupo vulnerable por distintas razones y por distintas motivaciones y en distintas etapas, digamos, ese proceso de vulnerabilidad va marcando distintas etapas que en última instancia, digamos, llegan hasta nuestros días, y hay una serie de normas e instrumentos, sobre todo en el caso particular de la Argentina con jerarquía constitucional, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y lo que un poco ya vimos cuando hablamos del concepto de género, la Convención para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, o Convención de Belén do Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, ha sido ratificada por la República Argentina. En general, hay una tradición que se instaló muy fuertemente desde el punto de vista cultural en el siglo XIX, vinculado con lo que se llama la distribución de roles.
En general, la tradición es que las funciones del hogar, las funciones de cuidado, son funciones propias de la mujer. Y que la función, digamos, de visibilización en el mundo social es una función propia del hombre. Por lo tanto, ¿esto qué establecía? Bueno, establecía una división bien tajante entre un rol y otro, es decir, por ejemplo, durante el siglo XIX, la mujer no accedía a los ámbitos de la política, no tenía derecho al voto, no accedía a las formas educativas, es decir, salvo muy básicas, que después vamos a ver, y en muchos casos, como era en nuestro Código Civil de Vélez de 1869, una vez que se casaba, bueno, perdía toda autonomía, es decir, quedaba bajo la voluntad del marido. Esa situación se fue marcando también con otra que lentamente se fue desarrollando también en el siglo XIX y que luego se fue profundizando, que es también, aún abiertas determinadas posibilidades de formación, la estereotipación de género aparece en el tipo de actividades, cuando estamos vinculados con esa división, digamos, del trabajo social. Por ejemplo, cuando se construyen, digamos, sobre todo en la segunda mitad, o se desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX, las llamadas escuelas normales, bueno, ¿quiénes son los que, o quiénes son los que van a ir a las escuelas normales? Bueno, generalmente la mujer. ¿Por qué? Y bueno, porque es la continuidad de ese rol de cuidado respecto a los niños y a las niñas. Entonces predomina ese rol fundamental que consolida esa división, porque en última instancia genera un ámbito, amplía un ámbito de formación, pero dentro de esa división de tareas o de actividades. Y esto lo podemos extender hasta hoy en día, ¿no es cierto? Es decir, hay toda una serie de actividades que se van a caracterizar por el predominio de la presencia de la mujer, aún dentro de criterios de acceso a la formación, a la educación, etc. Entonces uno habla en la educación, por ejemplo, hoy por hoy, son muy pocos los docentes que son hombres, muy pocos. Los hay, pero son muy pocos, son la mayoría. Realmente las docentes de las escuelas, sobre todo las escuelas primarias, son mujeres. Cuando uno analiza, por ejemplo, el desarrollo del proceso de la enfermería en la Argentina y en el mundo en general, y bueno, es un rol de cuidado que está a cargo centralmente de mujeres. Es decir, y hoy por hoy sigue siendo una presencia fundamentalmente de mujeres en ese contexto. Aún en el ámbito jurisdiccional, cuando hablamos de derecho de familia, cuando hablamos de representación de incapaces, bueno, ahí predominaba la presencia de la mujer, bueno, porque es un reforzamiento de ese rol de cuidado. Pero cuando uno analiza la composición de los tribunales penales en general, advierte que la presencia de la mujer es minoritaria. Pero en cambio los tribunales de familia, por ejemplo, bueno, tienen una mayor presencia, que vuelve a vincularse con esa función de cuidado familiar, ¿cierto? Así que, en definitiva, decidir sobre cuestiones de familia, parece que puede ser la mujer la que está en mejores condiciones, reforzando esta división. Por eso vuelvo a insistir que si bien estas situaciones han sido bien marcadas en el pasado, donde la actividad
de la mujer estaba fuertemente limitada, digamos, al hogar, al cuidado de los niños, y excluida fundamentalmente de la vida social, y en cambio el hombre, por lo contrario, estaba más vinculado a la vida social, ya sea desde el punto de vista comercial, profesional, o, eh, o desde otras perspectivas. En general es una presencia de hombres. Uno analiza la historia argentina, analiza la composición de las convenciones constituyentes, analiza las juntas de gobierno de la Argentina en el siglo XIX, y ¿qué se va a caracterizar? Son todos hombres. No aparece ni siquiera una mujer. Entonces, esa división que fue muy marcada en el siglo XIX, lentamente se fue transformando. En el siglo XX fue cambiando. En las primeras décadas del siglo XX se va a dictar la primera ley de derechos civiles de la mujer. Piensen ustedes que se van a empezar a reconocer determinados derechos básicos a la mujer en esa etapa. El derecho a participar políticamente, el derecho al voto, recién a mediados del siglo XX se le va a reconocer en Argentina, pero vuelvo a insistir que ese es un fenómeno del mundo occidental. Es decir, si bien el derecho al voto es consecuencia, digamos, de la reforma constitucional de 1949 y de la ley especial que se dicta en ese momento de acceso al voto, bueno, en Francia, Inglaterra, son 1920, en la etapa 2 décadas antes. Es decir, no pensemos en que eso representaba, digamos, una rémora de la Argentina. Es decir, era una realidad dominante. Lo mismo la participación de la mujer en la formación universitaria. Primero poder entrar a una universidad, ¿no? Es decir, en esas primeras décadas del siglo XX van a ser las primeras mujeres que van a tener una profesión, que van a poder recibirse con un título universitario. Es decir, que ese proceso es un proceso que, en definitiva, si bien, vuelvo a insistir, estaba claramente marcado en el siglo XIX, lentamente se fue cambiando, sin perjuicio de lo cual siguen existiendo muchas situaciones de vulnerabilidad. El proceso de desarrollo, digamos, en principio, la primera etapa que justamente está representada, digamos, por la lucha por el sufragio, es decir, lo que se llamaban los movimientos sufragistas, era de equiparar los derechos del hombre con los derechos de las mujeres. Es decir, una cuestión de equiparación de derechos, que de alguna manera está reflejada por esta cuestión de reconocimiento de los derechos civiles de la mujer, imagínense. Así que quiere decir que antes no los tenía. Los derechos civiles de la mujer o el derecho al sufragio serían ejemplos de esta situación en particular, es decir, poder equiparar los derechos del hombre con los derechos de la mujer. Uno podría decir, sí, pero los derechos evidentemente, aparentemente se reconocen a todos. Bueno, ustedes saben que la primera declaración de los derechos del hombre es la declaración de 1789 de la Revolución Francesa, la declaración de los derechos del hombre, derechos y deberes del hombre. Bueno, hubo una mujer que pretendió que además de los derechos del hombre sean los derechos de las mujeres. ¿Y qué le sucedió? Terminó en la guillotina. Es decir, que la definición de hombre que tiene la Declaración Francesa es de género, es una definición de género. No es simplemente una definición universal. Después,
Eso se fue, digamos, modificando, cambiando en su interpretación, pero inicialmente se hablaba de los hombres y no se hablaba de las mujeres. Estaban total y absolutamente excluidas del reconocimiento de sus derechos. El siglo XX va a comenzar un proceso de reversión. Por ejemplo, en 1910 en la Argentina se va a hacer el primer congreso feminista, donde van a participar como Alicia Moró de Justo, Lanteri, que van a plantear, digamos, este reconocimiento, esta necesidad de reconocimiento de derechos a favor de la mujer, y que, vuelvo a insistir, van a partir de esta idea de equiparación. Por supuesto que con el tiempo este proceso fue evolucionando en la medida en que las diferencias legislativas lentamente se comenzaron a modificar. Por ejemplo, más contemporáneamente, estamos hablando de 1985, la ley de patria potestad que se modificó en ese año, por ejemplo, estableció la patria potestad compartida. Hasta ese momento, el titular de la patria potestad era el hombre, era el padre, aun cuando no conviviera, pero era el titular. Y determinadas situaciones exigían el acuerdo del padre para poderse llevar adelante. Por lo tanto, para que ustedes vean que este proceso también fue un proceso muy largo, en el cual lentamente se fue generando una situación de equiparación de derechos. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa está vinculada con el tema del análisis de la vulnerabilidad de la mujer desde el punto de vista de la cultura, de lo que se ha denominado así en términos muy genéricos, digamos, la cultura machista. Entonces hay toda una serie de conductas culturales que aún frente a la igualdad legislativa siguen manteniendo diferencias, siguen existiendo diferencias, lo que se denomina el techo de cristal. Es decir, cuando uno analiza sobre todo los ámbitos de dirección, los ámbitos de decisión, advierte claramente que la presencia de las mujeres es mucho menor. Piensen ustedes simplemente para la inclusión, la primera vez que dos mujeres van a poder formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ser en la década del 2000, es decir, en el 2005, cuando se va a incorporar Hilton de Nolasco y la doctora Argibay. Antes nunca en la Argentina hubo dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero vean la composición actual. Hay una sola. Es decir, que esa posición aún se perdió. Es decir, esto refleja, digamos, esta cuestión, que hay cuestiones de tipo cultural que pesan. No hay ninguna ley que dice que la mujer no puede formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, todo lo contrario, hay dispositivos que tienden a equiparar. Pero a pesar de eso, aún en esa situación en que se procuró un proceso de equiparación, piensen, recuerden ustedes, la Corte se instala en 1863. Y salvo una situación particular en que hubo durante un periodo una mujer en la Corte, todo el resto fue siempre hombres, hasta esta experiencia que les explico ahora, que ya estamos entrando en el año 2000, 2005, en el siglo XXI. Entonces,
Y lo mismo sucede en la actualidad, porque hace poco me enteré que empresas líderes que están conducidas por mujeres, creo que son 2 nada más. Es decir, que la mujer no llega a esos lugares de liderazgo. ¿eh? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, que también se analizó ahora el 1 de mayo, que aparece la propuesta de poder equiparar la integración de la Confederación General del Trabajo en forma equitativa entre hombres y mujeres. Es decir, cuando uno mira la estructura sindical argentina y mira la composición de la CGT, y yo diría que de la CTA también, predomina la presencia de los hombres. Es decir, que un segundo abordaje fue el análisis de estos aspectos, de los aspectos de una práctica cultural que fortalece o sigue fortaleciendo las conductas discriminatorias con relación a la mujer. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Es decir, ¿por qué? Porque determinados prejuicios siguen existiendo. Entonces, si una mujer es casada, evidentemente siempre va a tener una situación de desventaja con relación al hombre o eventualmente con la mujer soltera. ¿Por qué? Porque se entiende que si es casada y ni hablar si tiene hijos, se va a tener que ocupar de los hijos y por lo tanto para el empleador va a ser un problema. Es decir, no se habla de la cuestión de la asistencia o de compartir. Se presume de que frente a la crisis, frente al conflicto, frente a la enfermedad, bueno, va a ser la mujer la que va a tener que hacerse cargo. Y por lo tanto esto va a significar una dificultad, la no presencialidad, etcétera, etcétera. Bueno, esas situaciones se sostienen hasta hoy en día. Entonces, esta segunda etapa también es una etapa donde no se trata solamente de un cambio legal o de equiparación de derechos, también se trata de un cambio cultural, de un cambio cultural, de funcionamiento social, que permita lo que se llama el empoderamiento de la mujer socialmente. Y justamente, bueno, evitando los estereotipos. Yo siempre cuento en las clases, porque lo viví personalmente, el intendente Helio Aprile, en una conferencia, en una charla donde yo también había participado, dijo, pero muy suelto de cuerpo, que la mujer no se podía dedicar a la política, porque en algún momento iba a tener que retornar al hogar. Y hablamos desde hace poco, no estamos hablando de hace 50 años, 60 años, estamos hablando de ayer, pero sin inmutarse, no que se avergonzó, no, lo dijo como diciendo las cosas son así. Esta es la situación real. Una mujer no se puede ocupar porque la política exige plena dedicación y la mujer se va a tener que dedicar a la casa, a los hijos, alimentar al político. Eso fue así. Pero vuelvo a insistir, una experiencia que llevarla adelante, pero no como una cosa, bueno, sí, las cosas son así, pero no, simplemente como marcando quiénes tienen que estar y quiénes no pueden estar o no pueden llegar a determinadas funciones o a determinadas responsabilidades. Entonces esto es una situación que se extiende hasta hoy en día. Y el tercero es, bueno, algo que también se ha ido desarrollando ahora, que también está en proceso de desarrollo. El tema del lenguaje. Esto que hoy se denomina el lenguaje inclusivo. El lenguaje, digamos, la universalidad del lenguaje está masculinizado. Es decir, cuando uno dice, bueno, todos somos seres humanos, y bueno, estamos masculinizando a todo el mundo, mujeres, género, seres humanos, hombres, como puse el ejemplo, en general uno dice, bueno, los derechos del hombre, y entonces habla de hombres y mujeres, universaliza desde lo masculino. Entonces, esto también
hoy es motivo de atención. Es decir, que no se trata de un capricho, digamos, bueno, establezcamos un lenguaje inclusivo porque queda bien. No, porque ese lenguaje dominante justamente es el que refuerza la exclusión de la mujer a partir de la universalización del mundo a través de lo masculino. Entonces, todos esos procesos son procesos, digamos, que han complejizado y que van más allá de la cuestión del orden normativo. Es por eso que la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, no solamente habla de la discriminación legal o de otros medios, sino también habla de la eliminación de la discriminación social. Es decir, porque justamente advierte esta situación. La convención define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera. Pero luego va a sostener modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y de las prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Es decir, que justamente la convención no solamente habla en términos amplios sobre qué representan las conductas discriminatorias y de sus efectos, y en el cual se hace referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, esta primera etapa que yo señalé, sino además a la eliminación, a la modificación de los patrones socioculturales, a la instalación de estereotipos, de funciones estereotipadas entre hombres y mujeres, y hasta idea basada en inferioridad y superioridad entre hombres y mujeres. Es decir, que tanto uno como otro establece claramente este alcance, en la medida en que no solamente estamos hablando de la modificación y equiparación de derechos, sino que además estamos hablando de la modificación de conductas, de estereotipos. Y por otro lado, hay que señalar que en las recomendaciones 19 y 35 de la Comisión de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el comité establece justamente, habla ya de violencia de género, de igualdad de género, de violación de derechos sexuales y reproductivos. Y justamente se habla del grupo de los LGTBIG+. Es decir, que el propio comité de la convención ya ha extendido, digamos, la protección de la convención al concepto de género, más allá de la cuestión específicamente de sexo. Bueno, dejamos acá y nos vemos el lunes próximo, que vamos a cerrar el tratamiento de este módulo 10. Hasta el lunes.